Gracias. Ya. Vamos a comenzar con la lectura del acta de presentación. Ya. Si no nos vamos a hacer. No, Sí, ¿habla la otra también? un poquito más. Ya. En Antofagasta, al 10-27 del mes de marzo del año 2014, se ha constituido en conformidad a los artículos 38 y 84 del Reglamento de Docencia de Pregrado y al título séptimo, artículos 33 a 37 del Reglamento de la Actividad de Titulación, la Comisión de Calificación, la cual procederá a administrar el examen de grado a la señorita Graciela Araya Acevedo. La señorita Acevedo Araya rendirá este examen para postular al título profesional de ingeniero de ejecución en procesos químicos. La señorita Graciela Araya Acevedo nació el día 17 de septiembre de 1988. Ingresó a la carrera de Ingeniería y Ejecución en Procesos Químicos en la Universidad Católica del Norte en el año 2007, egresando de la misma en el año 2012. Su tema de exposición es optimización operacional de la recuperación de cobre a través del proceso hidrometalúrgico de la Sociedad Minera Franchi. De acuerdo a la reglamentación mencionada, la señorita Graciela Araya Acevedo dispondrá aproximadamente de 30 minutos para realizar la exposición, tras lo cual el presidente de la comisión ofrecerá la palabra primero a los miembros de la comisión y luego al público asistente. Agotadas las intervenciones, el presidente suspenderá la sesión y la comisión calificadora, en privado, considerará sus opiniones y adoptará los acuerdos literales y calificaciones correspondientes, los cuales serán entregados al postulante y público asistente al reanudarse la sesión. La comisión de calificación está constituida por la señora Susana Tarón Espejo, la señora María Esperanza Caldes Estay y el señor Héctor Zuleta Cruz, quien la preside. Gracias, Susana. Dispone de 30 minutos, gracias. Buenas tardes. Como mencionó la profesora Susana, mi nombre es Graciela Araya Acevedo y el tema que les presentaré es una optimización operacional de la recuperación de cobre a través del proceso hidrometalúrgico en SSM Franchi. Los contenidos que vamos a revisar en la presentación será la descripción del problema, los objetivos generales y específicos, una breve reseña de la empresa, las pruebas pilotos que se realizaron. Además de determinar el modelo de recuperación de cobre. Se van a dar las conclusiones que surgieron en este trabajo y las sugerencias que se dieron a la empresa. A modo de introducción, decir que la lixiviación ácida es el proceso más utilizado en la recuperación de cobre desde minerales oxidados. La rentabilidad del proceso quedará determinada por la determinación de ácido sulfúrico y el grado de extracción de cobre. Si bien es cierto, aumentar la concentración en las soluciones lixiviantes implica una mayor recuperación, esto también implica un mayor consumo por la especie reactiva de la ganga, que repercuten negativamente al proceso. En SSM Franchi, las recuperaciones de lixiviación no superan el 70%, siendo como meta mínima requerida de un 75%. Esto se debe al factor principal, que es el alto contenido en carbonato, que es sobre un 4%. El contenido de carbonato fue rebajado utilizando minerales oxidados de cobre provenientes del yacimiento Franchi y el yacimiento China. Franchi con una ley promedio del 4% y China menores al 1%. Con esto se puede consolidar una mezcla de ambos yacimientos 50-50, con una ley promedio del 2%. La mezcla del mineral resultante se pudieron realizar pruebas piloto y se determinaron los parámetros que optimizan el proceso en términos de recuperación del mineral. El objetivo general es optimizar los parámetros de operación en la lixiviación de minerales oxidados de cobre para maximizar la recuperación de cobre. Lo específico, recopilar la información operacional disponible acerca del proceso de extracción y de las pruebas que se utilizan para determinar las variables influyentes y el control del proceso. Determinar valores óptimos de parámetros de lixiviación mediante pruebas metalúrgicas. Analizar y comparar resultados a través del programa
militar con propósito predictivo. Sociedad Contractual Minera Frank, que es una empresa perteneciente a la compañía polaca KGHM International. Su ubicación se encuentra al sur de la segunda región de Antofagasta y en la comuna de Taltal, el distrito Altamira. Se encuentra a una altura de 1750 metros sobre el nivel del mar. El yacimiento cuprífero comenzó su inicio en el año 2009 y cuenta con una planta de procesamiento de estancadores primarios, secundarios, terciarios, aglomeradores, apilamiento, pilas dinámicas, extracción por solvente y electroobtención. Los cátodos electrodepositados se transportan en camiones al puerto de Antofagasta. Actualmente la empresa minera produce 8.799 toneladas de cobre. Este yacimiento cuprífero cuenta con reservas de minerales oxidados y sulfurados. Sus reservas se estiman en 34 millones de toneladas, con una ley promedio 0,9 en cobre total y 0,75 en cobre soluble. El cobre se encuentra mayoritariamente como óxido y se encuentra tacamita. Luego se encuentran los sulfuros mixtos, que son calcosina y lignita, y luego una especie silicatada con contenido en carbonato, calcio y hierro. Los óxidos de hierro se encuentran mayoritariamente asociados a óxidos de hierro. Bueno, las pruebas metalúrgicas que se realizaron contó con un muestreo del mineral, 2 toneladas aproximadamente, para poder realizar las pruebas metalúrgicas. Para cada prueba metalúrgica se realizó una caracterización del mineral. Esta cuenta con un análisis granulométrico y químico por malla, un análisis químico que es lo que se conoce como ley de cabeza y la determinación de humedad. Para cada prueba, para las sulfataciones, se tiene un total de 1 kilo de muestra. Para la prueba en botella también se utiliza 1 kilo de muestra para cada ensayo y para las pruebas en columna, para 1 metro se utilizan 42 kilos, para 2 metros 84 y para 3 metros 120 kilos. Las sulfataciones se realizan para poder determinar la cantidad de cobre sulfatado que se encuentra en el mineral. Este primer ensayo se realizó para poder determinar el tiempo de reposo óptimo, en donde los 5 ensayos se aglomeraron a una dosis de 25 kilogramos de ácido por tonelada. Esto debido a que existía una base de datos en la empresa y siempre daba como resultado esta dosificación, pero nunca se evaluó la impureza. Entonces, observamos en el gráfico que la disolución de cobre aumenta acorde al tiempo. Y este se estanca más o menos en el día 3 y este ya se hace constante en el transcurso. Aumentar el tiempo de reposo óptimo no tiene mayor rentabilidad porque sería recuperar la misma cantidad. Luego se evalúa paralelamente se evalúa la disolución del hierro y tras competir con el cobre, y también se observa que este se estanca al tercer día, ya se mantiene constante. El consumo total de ácido también y el consumo neto de ácido también se mantiene constante al tercer día. Además se observa que el consumo total de ácido es consumido en su totalidad por la dosis en el aglomerado y el consumo por la ganga, que es el consumo neto, es menor. Luego se determina la dosis óptima de ácido en el aglomerado. Las pruebas se realizaron a 15, 20, 25, 30 y 35 kilogramos de ácido por tonelada. Estas fueron evaluadas a un tiempo de reposo de 3 días. Como se observa en el gráfico, los 4 factores evaluados, todos aumentan acorde a la dosis de ácido, por lo que se les recomendaría aglomerar entre 20 y 25, ya que la disolución de impureza, la disolución de hierro aumenta. ¿Qué implica si yo aumento la dosis? Implica la disolución de otras impurezas más que me repercuten negativamente al proceso, además de consumir más ácido, que es lo que no se requiere en la empresa. Y la disolución de cobre también se mantiene constante. Bueno, va aumentando en el tiempo, pero entre 20 y 25 se recuperaría la misma cantidad que en el gráfico anterior. Las pruebas en botella son unas pruebas rápidas que se realizan en 72 horas
y es para tener una idea de cuánto cobre se recuperaría. Las pruebas se realizaron a 15, 20, 25 y 30 kilogramos de ácido por tonelada. De acuerdo al gráfico, la mejor recuperación se obtiene a una dosis de 25 kilogramos de ácido por tonelada, un 60% aproximadamente. Muy bajo, por lo que la hipótesis que se maneja en este caso es que hubo una precipitación de compuestos o sales que atraparon el cobre en el río. Las pruebas en columna se realizaron para tener una base de datos para poder ingresarlas al programa militar, además de conocer la condición operativa de las pruebas que se tenían que realizar a futuro. El primer set de pruebas se realizó a 1 metro de altura y a 25 kilogramos de ácido por tonelada. La mejor recuperación se obtiene en la columna 5, trabajando una tasa de riego de 12. Se obtiene aproximadamente un 70% de recuperación. El segundo set de pruebas se realizó a 1 metro de altura igual y a una dosis de 30 kilogramos de ácido por tonelada. Las mejores recuperaciones se obtienen en la columna 11 y en la columna 13, aproximadamente con un 80% de recuperación, trabajando estas cada una a 10 y a 12 litros hora metro cuadrado. Luego hacemos un tercer set de pruebas, esta evaluada a 3 metros y la columna 17 trabajando a 30 kilogramos de ácido por tonelada y la columna 19 a 25. Como se observa en el gráfico, ambas columnas tienen la misma recuperación al cabo de 25 días, en comparación con la columna 17 que ya al séptimo día empieza a estancar su recuperación. La columna 19 se obtiene una recuperación aproximadamente del 75%. Luego el cuarto set de pruebas se realizó a 2 metros de altura y la columna 21 a 25 y la columna 23 a 30 kilogramos de ácido por tonelada. La columna 23 presenta bajas recuperaciones debido a posamientos que se obtienen en la columna, por eso su baja recuperación. Y la columna 21 presenta casi un 80% de recuperación trabajando una tasa de riego de 10. Luego se realiza una prueba a mayor escala, a mayor área de riego y volumen de carguío. El Gavión 1 se apiló a 2 metros de altura y el Gavión 2 a 2.5. El Gavión 1 tiene una dosis de 25 y el Gavión 2 una dosis de 30, cada uno con una tasa de riego de 12. El Gavión 2 presenta problemas operacionales, por lo que se debería su baja recuperación. El Gavión 1 presenta casi un 90% de recuperación. Con esta prueba se puede confirmar ya lo visto anteriormente en las pruebas en columna. Ya se puede tener las condiciones de operaciones claras para poder trabajar. Luego se realizó una prueba industrial para ver el comportamiento ya in situ y bueno, las recuperaciones que se obtienen, se realizó a 3.5 la altura y a 27 kilogramos de ácido por tonelada. Las recuperaciones que se obtienen acá es de casi un 60% y estas sobrepasan las condiciones de pilotaje, casi en un 17%. Por eso, además, presenta una uniformidad en la pila, con lo que conllevó a canalizaciones y a posamiento. Luego se realiza la determinación de las variables influyentes. Esto se realiza con el programa Minitab, que es un programa estadístico, y la base de datos obtenida en las columnas se ingresan al programa. Como se observa en el gráfico, la razón de solubilidad, acá se ve la interacción de todas las variables y el comportamiento por sí sola. La razón de solubilidad y la ley de carbonato son las que mayor afectan en la recuperación. Y por sí solas después es la razón de solubilidad, la ley de carbonato y luego el P80. Claramente si yo tengo una baja razón de solubilidad y una alta ley en carbonato, voy a recuperar poco. Para determinar el modelo se ingresaron todos los valores
al programa y con la condición de que el BIF, que es el factor de la inflación de la variancia, debe ser menor a 10 para que sea deseable y mayor a 5 para que sea aceptable. Y el valor de probabilidad debe ser menor a 5 para que este sea significativo. Acá se observan que tenemos las variables del cobre total, cobre soluble. Estas se encuentran muy correlacionadas con la razón de solubilidad. Y luego se tendría la tasa de riego con la razón de lixiviación, que también están muy correlacionadas, por lo que se eliminan de la ecuación, quedando de esta manera. Si bien es cierto, hay algunos valores que se alejan de las condiciones que se debe utilizar, estas son muy importantes en el modelo, en la ecuación, ya que con estas se trabajan industrialmente. La validación del modelo. Acá presentamos una tabla donde se encuentran las columnas, los gaviones y la pila industrial. Las columnas, experimentalmente se obtiene un 70% de recuperación y el modelo me indica que debería haber recuperado un 70.61, obteniéndose un error del 0.72. Este modelo es significativo para lo que nosotros queremos y se acota solamente al área de lixiviación. También podemos relacionarlo con los gaviones, con la pila industrial. Vemos que el gavión 1 experimentalmente se obtuvo un 88% de recuperación y el modelo me indicaría que yo debería haber recuperado un 85%, que tiene un error de menos 2%. Y en la pila industrial yo recuperé experimentalmente un 58% y el modelo me indicaría que debería haber recuperado un 60%, por lo que no se aleja tanto de los valores obtenidos. Este gráfico representa las recuperaciones obtenidas experimentalmente y con lo que me entregaría el modelo. Las variaciones son mínimas, salvo que se alejan acá en estos dos puntos. Pero para lo predictivo que nosotros queremos es bastante significativo. Bueno, y las condiciones de operación se realizaron en función de la altura, se tomaron parámetros tanto mínimos como máximos. Como se observa en la tabla, a una altura de 2 metros, trabajando con una tasa de riego de 12, con una razón de solubilidad de 0,8 y con una ley de 3,8, yo obtendría una recuperación aproximadamente de un 89%. En comparación a la otra, que si yo bajo las condiciones, yo obtendría menos recuperación. Lo mismo sucede para 3 metros de altura. Si yo trabajo con una tasa de riego de 12, con una ley de 0,8 y aproximadamente un 4% de ley en carbonato, obtendría un 87% de recuperación. Asimismo con la otra condición, que es mínima. Bueno, las conclusiones que se obtienen de este trabajo es de que en las sulfataciones no debe superar el tiempo de reposo máximo de 3 días, ya que se recuperaría la misma cantidad, 30% más o menos de cobre sulfatado. Además, se debe aglomerar a 25 kilogramos de ácido por tonelada, ya que a mayor dosis yo implicaría la disolución de más impurezas y obtendría más consumo de ácido. En las pruebas en botella, la recuperación máxima es de un 60%, debido a lo que les explicaba antes, por una precipitación de sales que taparon el cobre en el ripio y la razón de solubilidad, que también era muy baja, que era de 0,5. Para las columnas de lixiviación, se debe apilar a una altura máxima de 2 metros. Trabajando una dosis de 25, con esto se podría recuperar un 80% aproximadamente, trabajando a una tasa de riego entre 8 y 10 litros hora al metro cuadrado. Los gaviones solamente me confirman lo dicho anteriormente en las columnas de lixiviación. A cargar a 2 metros de altura con una dosis de 25 y recuperaría casi un 80%.
Y la prueba industrial, bueno, que superaba las condiciones de pilotaje debido a la uniformidad en la pila, lo que produjo canalizaciones y acusamiento. El análisis de regresión se obtuvo que las variables más influyentes serían la razón de solubilidad, la ley en carbonato, el P80 y el ácido en el aglomerado. El modelo de recuperación de cobre se realizó a través de Minitab, presenta un error de más o menos 5%. Las recuperaciones deberían fluctuar entre un 76 a un 90%. Para los balances metalúrgicos que se realizan en la empresa, este modelo es significativo para lo que nosotros queríamos, predecir aproximadamente la recuperación de cobre. Bueno, y las recomendaciones que se realizaron es realizar distintas distribuciones de mezcla, por ejemplo, 75 de China y 25 de Franke, 60 y 40, para evaluar el comportamiento metalúrgico y el consumo de ácido. Evaluar ciclos de riego y de reposo a una razón de solubilidad de 0,5 a 0,6 y determinar otros modelos que consideren características geológicas, mineralógicas y litológicas de acuerdo a la estimación de los recursos que se presentan en la empresa. Gracias.